Señor le bendiga, mis hermanos, en esta hermosa tarde. Damos gracias al Señor por este servicio. De parte de nuestro pastor, mi hermano, recibo un fuerte abrazo, muchas bendiciones. Él por el momento no se encuentra, pero está haciendo la obra del Señor como siempre. Está haciendo alguna diligencia, pero está al pendiente de este culto. Reciba bendiciones de parte de él, de parte de toda su familia. Y un Dios le bendiga y pues ánimo en el nombre de Jesús. Y vamos a leer la palabra del Señor antes de empezar, mis hermanos, para entrar a la presencia del Señor. A traer esa hermosa presencia que sentimos todos los días al despertar. Esa hermosa presencia al sentir los rayos del sol, la lluvia, el frío, todo lo que nos envuelve a nuestro alrededor. Dice la palabra del Señor en el Salmo 18. Te amo, oh Señor, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Gloria al Señor. Así como está, hermano, vamos a orar. Vamos a orar antes de entrar a la adoración y podamos sentir, hermano, esa libertad de parte del Señor. Como hijos de Dios se nos ha dado para poder demostrar verdaderamente esa pasión, ese anhelo, de esa maravilla de sentir la presencia del Señor en nuestras vidas. Así como está, hermano, levante sus manos, incline su rostro, una su corazón con el del Señor y sintamos esa hermosa presencia de parte de Él. Amado Padre Celestial, en esta mañana, en esta tarde, oh Señor, te doy gracias, Padre Santo, por este servicio. Quiero poner en tus manos, Señor, cada palabra, cada prédica, cada versículo, Señor, cada tocar de cuerdas, Señor, cada palabra, Señor, que salga por medio de la alabanza y la adoración, que pueda, Señor, ser grato delante de ti y subir delante de ti, Señor, como olor fragante, que puedas escuchar, Señor, en donde estén mis hermanos reunidos, escuchando, Señor, y viendo este servicio, oyendo la alabanza, Señor, que va dirigida a ti. Y que puedan ellos, Señor, cantar ahí donde ellos están, abrir sus corazones, negarse a sí mismos por un momento y que puedan, Señor, solamente pensar en ti. Solamente pensar, oh Señor, que tú nos estás observando y que la alabanza, Señor, va dirigida delante de tu presencia. Alabarte, Señor, honrarte, porque digno eres, Señor. Digno eres, Señor, de recibir alabanza, gloria y honor, Señor, por cuanto tú eres todo, Señor, y por cuanto nosotros, Señor, hemos adquirido salvación por medio, Señor, de tu sacrificio. Gracias, oh Señor, recibe esta alabanza, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te alabamos, Padre amado. Amén, Señor. Aquí estoy.
hermoso es sentir la presencia de nuestro Señor y cantar salmos a su nombre. Gloria al Señor. Pues mis hermanos, esa ha sido la alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Es el momento de entrar a la palabra del Señor y que ese alimento que el Señor ya preparó para nosotros de antemano, para cada uno de sus hijos, hoy en esta mañana podamos recibir. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, mis hermanos, en Hechos, capítulo 16, por favor. Abra su Biblia en Hechos, capítulo 16, versículos del 6 al 10, por favor. Gloria al Señor. Y hermano, en esta tarde, buscando el rostro del Señor, buscando de antemano, pues, cuál ha sido su voluntad para cada uno de sus hijos y cuál es su voluntad. El Señor ha traído a mi mente un tema que se llama No te detengas. Gloria al Señor. Y es de lo que vamos a tratar en esta tarde. El tema se llama No te detengas. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra del Señor en Hechos 16, versículos del 6 al 10. Dice así la palabra del Señor. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Hasta ahí, mis hermanos. Gloria al Señor. ¿Qué vemos en la palabra del Señor? Vemos al apóstol Pablo, ya en unos capítulos atrás, vemos al apóstol Pablo que emprende su segundo viaje misionero, su segundo viaje misionero y dice la palabra del Señor, que quería anunciar la palabra del Señor a todas las iglesias a las cuales ya había visitado. Él en su momento, él expresa lo que en los versículos 6 al 10 expresa, que se les fue impedido por el Espíritu no pasar a ciertos lugares. Y es lo que vamos a hablar en esta tarde. El tema se llama No te detengas. En nuestra vida, hermanos, muy a menudo nos encontramos con obstáculos en nuestro caminar. Y no solo en nuestro caminar como cristianos, sino también en nuestra vida, tanto laboral como social, como familiar. Y si podemos ir unos versículos más atrás, en el capítulo 15, versículos del 36 al 41, dice así la palabra del Señor. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro, Bernabé tomando a Marcos y navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Vemos aquí, hermano, que al apóstol Pablo, mucho antes de que él decidiera, ya cuando estaba pasando por Frigia y la provincia de Galacia, vemos que ya había tenido un problema. Había una puerta, ya se le había cerrado, ya había encontrado el primer obstáculo para empezar ese viaje misionero. Y fue tal el desacuerdo, dice la palabra del Señor, que tanto Bernabé como Pablo se separaron. En nuestro caminar, mis hermanos, siempre nos vamos a encontrar con circunstancias así. Desgraciadamente, dentro de la iglesia, fuera, en nuestro trabajo, cuando vamos en la calle, con gente, aún con nuestra propia familia, siempre va a haber desacuerdos en diferentes opiniones, diferentes pensares. Y por lo regular a nosotros como cristianos, eso nos lastima. Y eso nos hace detenernos. Eso nos hace tanto detenernos que esperamos que todo se solucione para poder avanzar. Pero vemos que a Pablo eso no le detuvo, porque él tenía bien firme la convicción, ¿sí?, de lo que es servir al Señor. Gloria al Señor. Vemos que la convicción, hermano, ¿qué es la convicción? La convicción, hermano, en un cristiano es la seguridad de que tiene una persona a tal certeza que lo que piensa, que lo que cree, es tan fuerte y tan adherido a su ser,
que pase lo que pase, te disgustes con quien te disgustes, e inclusive que llegues a tener roces, gloria al Señor, tu convicción es servir a nuestro Señor Jesucristo, glorificar el nombre de Jesús en tu vida, tratar de avanzar, y no solamente eso, ser humilde y decir, me equivoqué, algo dentro de mí me incomodó. Ese tipo de circunstancias, esa convicción, no es decir estoy bien, solamente bien, sino la convicción es que si Dios te quiere transformar, Dios te quiere llevar a su voluntad, lo que Él va a hacer es llevarte por el proceso para que tú entiendas sin que tu convicción sea dañada, sino que siempre te mantengas firme en el Señor. Gloria al Señor. ¿Cuál es la convicción? Es la seguridad en las dificultades, hermano. Aunque vengan las dificultades, debes de mantenerte firme. Aunque en el caminar nos encontremos con disgustos por alguna opinión diferente a la nuestra, eso no debe de hacernos desistir de hacer la voluntad del Señor. Vemos que en ese proceso, en el inicio, cuando el apóstol Pablo deseaba ir a predicar a las otras iglesias, se le vino ese problema con Bernabé, aquel que le había acompañado en su primer viaje misionero. Mas ahora vemos una separación, mas él no se detuvo. Tenía una convicción fuerte y fue hacia ese llamado que él sentía de parte del Señor para seguir glorificando a lo cual a él se le había llamado, que era predicar el Evangelio. Gloria al Señor. Pero más adelante vemos en Hechos capítulo 16:6, dice así: atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Uno se pregunta en estos versículos, ¿cómo es que el apóstol Pablo, siendo el tremendo apóstol Pablo, por qué el Señor le impide pasar por ese lugar? Uno se pregunta, ¿qué fue lo que pasó? Iba a predicar el Evangelio, era un hombre que siempre estaba en comunión con el Señor, era un hombre que a pesar de las tribulaciones, hambre, lo que pasara a su alrededor, su convicción siempre fue firme. Entonces, ¿por qué ahora vemos que una puerta se le cierra? Y vemos ahí que atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu. Vemos ahí en la palabra del Señor una puerta cerrada. Y a nosotros muy a menudo nos encontramos con puertas cerradas. Pero uno se pregunta por qué. Estamos haciendo las cosas bien, la intención es buena lo que queremos hacer y es para glorificar al Señor. Entonces, ¿por qué se cierran las puertas? Gloria al Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia ahí donde usted está, en Proverbios capítulo 16. Y esa es la respuesta. Ahí está la respuesta. Proverbios capítulo 16. Versículos del 7 al 9. Amén. Cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aunque sus enemigos hace estar en paz con él, mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. El corazón del hombre piensa su camino, mas el Señor endereza sus pasos. Gloria al Señor. Pablo tenía esa intención de ir a las iglesias, ir a hablarles de la palabra. Su corazón, ese corazón ardiente, lleno de convicción, lleno de fe, lleno de glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él deseaba ir con los hermanos, él deseaba ir a predicar a todas las iglesias a las cuales ya había ido en su primer viaje misionero. Pero vemos aquí un hombre, como dice el proverbio, el corazón del hombre piensa su camino, mas el Señor endereza sus pasos. Las veces que la intención es tan buena, estás totalmente alineado a lo que quieres hacer, a tu convicción, pero la voluntad de Dios, ¿cuál es? Gloria al Señor. Vemos aquí en la palabra del Señor que el Señor les impide entrar. ¿Por qué? El Señor tenía un propósito para ellos, gloria al Señor. Y vemos que está cerrada. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Volvemos a ver otra puerta cerrada, gloria al Señor. Si puede regresar a su Biblia en Hechos 16. Vemos en el versículo 6 y dice: atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia.
Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. ¿Qué es lo que hace el apóstol Pablo, siendo un hombre tan tremendo en palabras, en tan conocimiento? Él no se quedó quieto. Muy a menudo nosotros llega un problema en nuestra vida y nos sentamos, nos esperamos a que llegue una visión e inclusive que llegue una confirmación. Y es bueno en cierta manera. Pero vemos aquí al apóstol Pablo que se le cerró primeramente una puerta cuando iban pasando por Frigia y Galacia. Y vemos que intentaron. El apóstol Pablo nunca se quedó quieto, sino que intentó. Cuando dice la palabra del Señor en el capítulo 7, versículo 7, que intentaron ir a Bitinia, quiere decir que el apóstol Pablo jamás se detuvo. Él tenía esa convicción tan firme de parte del Señor en ese momento, que él seguía lo que él quería hacer. Vemos que dice ahí, intentaron. O sea que siguió tocando puertas. Se le cerró una puerta, pero él siguió tocando puertas. Y vio que nuevamente volvió intentándolo para ir a Bitinia y se les volvió a negar el acceso. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué fue lo que hizo el apóstol Pablo? Vamos a ir a su Biblia, por favor, en Mateo capítulo 7, versículo 7. Amén. Dice así la palabra del Señor: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá. Eso fue lo que hizo el apóstol Pablo. Él tocó puertas, él llamó, pero no se le abrió. Quiere decir que nunca le detuvo, sino que él avanzó y avanzó. Aunque se le fuese negado el acceso, él siguió adelante, gloria al Señor. Pero ¿qué fue y qué es lo que debe uno de hacer cada uno de nosotros? Si Pablo jamás se detuvo, ni aun por un poco pensó detenerse, y siguió caminando para cumplir la palabra del Señor. Amén. Pablo nunca se quedó quieto, nunca se quedó sentado esperando visión o confirmación, sino que él aplicó la palabra del Señor. Él tocó puertas y llamó y siguió y avanzó y avanzó. Su intención era buena, y hay veces que nuestra intención es buena en lo que queremos hacer. Amén. Pero hay veces que nos detenemos. La Biblia dice que a todos los hombres, tanto buenos como malos, les ha dado dones. Amén. A mí me ha dado dones, a ti te ha dado dones, y a cada uno le ha dado dones y talentos. Sino si el Señor nos ha dado dones y talentos, entonces ¿por qué nos detenemos? El Señor ya te dio una convicción, el Señor ya te dio una razón por el cual tú tienes que luchar. Yo no sé cuál ha sido el don que el Señor te ha dado. Te ha dado el don de cantar, el don de predicar, el don de ser un intercesor, el don de, no sé, de ser parte del canto, de tocar un instrumento, de presidir, de evangelizar. Yo no sé cuál ha sido el don que el Señor te ha dado para glorificar su nombre, pero más ahora, ¿por qué te detienes? El apóstol Pablo, cuando fue llamado, cuando él creyó y el Señor se le apareció, que entre aquella luz que lo envolvía, y creyó en ese momento y cayó ciego, y fue hacia donde el Señor le decía que un hombre iba a orar por él, y en ese momento él recobrando la vista, gloria al Señor, vemos que se le dice: ¿qué es lo que te detiene? Ve y anda y lava tus pecados. Vemos que el apóstol Pablo jamás se ha detenido en su vida, y el apóstol Pablo, siendo perito arquitecto para predicar este evangelio a los gentiles, se nos muestra aquí por medio de su testimonio que él jamás se ha detenido. Entonces la pregunta es: ¿por qué nosotros nos detenemos cuando hemos adquirido tantas promesas? Amén. Porque tenemos la Biblia con tantas promesas, tantas cosas que el Señor nos ha dicho: que no temas, no te desmayes, que yo estoy contigo. Entonces, ¿por qué nos detenemos? ¿Por qué nos afligimos en nuestra vida? ¿Qué es lo que pasa en el ser de cada hijo de Dios? Que se detiene, y el don que el Señor le dio, lo tiene enterrado y no lo quiere sacar a la luz. Porque todos tenemos dones, y la Biblia dice que los dones son irrevocables. Entonces, si son irrevocables, hija, nadie te los puede quitar. Entonces, ¿por qué no los usamos? Amén. El apóstol Pablo tenía esa convicción, y a él se le fue dado ese ministerio y ese don.
que era el predicar la palabra, con esa tan fuerte su palabra, tan penetradora en el ser, del ser humano, del oyente, que ellos se convertían al instante. E inclusive era tanta la palabra y tan fuerte las palabras en convicción del apóstol Pablo, que muchos creían, y llegó a ser ese tremendo apóstol Pablo que ahora estamos leyendo de tantas experiencias que él tuvo. Amén. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Qué es lo que si tenemos nosotros? Ya se nos ha dado algo, entonces, ¿qué es lo que debemos de pedir? Primeramente lo que debemos de pedir es convicción. La convicción de que pase lo que pase. Hay veces que tenemos el don, y uno canta, uno toca, y no tocas como otro toca, o no cantas como otro canta, o no predicas como el que otro predica, o no haces lo que tú crees que en ese momento como otro lo hace. ¿Qué es lo que pasa? En ese momento tú piensas que no tienes el don. No, sí tienes el don. Lo que pasa es que tu convicción tiene que irse fortaleciendo, y con esta convicción tan fuerte que si Dios te dio algo, Él mismo de ahí va a hacer florecer algo hermoso, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado por medio de tu don, por medio de mi don, del don que te dé a cada uno de nosotros, gloria al Señor. Pero no te detengas, que la convicción sea firme en nuestro Señor Jesucristo. Que si Él te dio el don de tocar, bueno, pues toca, que nada más te sabes 3 notas, gloria al Señor. Más adelante te aprenderás más notas, si no sabes tocar el teclado, pero tienes esa pasión, tú sientes ese llamado de parte del Señor, y tú sientes que ese es tu don, ve hacia allá, toca la puerta, y si te niega, busca otro lugar. Si en ese momento tú sientes que se te ha impedido entrar por ahí, bueno, entonces Dios en su momento, como dice el proverbio, amén, que Él va a guiarte hacia su voluntad. Amén. Pero no te detengas. Trata de cumplir en tu vida la voluntad del Señor en todo momento. Amén. Vemos en Hechos 16, versículos 7 al 10. Y vemos enseguida, mis hermanos, que al aplicar la palabra del Señor, amén, vamos a traer bendición. Amén. Hechos capítulo 16, nuevamente. Gloria al Señor. Del 7 al 10. Y llegando a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troa y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Amén. Vemos que el apóstol Pablo ya había ido a un viaje misionero. Y si podemos entrar al estudio y mirar aquel mapa, cuando ellos iban recorriendo las iglesias, ellos iban en la misma secuencia. Amén. Pero en algún momento el Señor dijo: es un momento de que la palabra del Señor sea esparcida, no solamente donde ya la esparciste, sino a los alrededores, porque jamás los sacó del cursor. Amén. Sino que los dirigió a otros lugares donde la palabra del Señor no se había predicado. Y vemos ahí que el Señor les muestra la ayuda que necesitaba. Vemos ahora que las puertas, cuando se nos cierran y cuando nosotros nos alineamos a la voluntad del Señor y decimos: bueno, por aquí no es, pero no desisto, mi convicción es fuerte, el Señor te va a llevar para que seas de bendición. Vemos en el versículo 9 que se les mostró un hombre, amén, un varón macedonio que estaba en pie, rogándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Este hombre rogaba por ayuda, rogaba palabra del Señor. A lo mejor en ese momento, yo no sé, pero vemos aquí que el apóstol Pablo era un hombre que predicaba fe, que predicaba salvación, que predicaba y predicamos todavía aún esas maravillas de parte del Señor. Amén. Y vemos a este hombre de pie que rogaba que le ayudara. ¿Cuál sería su necesidad en ese momento? No lo sé. En este momento yo no sabría decirte cuál era exactamente su necesidad. Pero yendo un poco más a la imaginación, yo creo que necesitaba una sanidad de su corazón. Necesitaba esa palabra que lo hiciera avanzar. Él a lo mejor en algún momento había escuchado que había un Dios todopoderoso que podía redimir sus pecados, el cual le daría libertad. En ese momento él rogaba diciendo: ayúdame,
Ayúdame porque necesito de esa salvación. Ayúdame porque necesito encontrarme con mi Dios. Ayúdame porque necesito que mi familia avance como es correctamente. Ayúdame, Señor, manda a tu siervo. En ese momento era Pablo. Y Pablo dice más adelante, gloria al Señor. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Amén. Vemos que el apóstol Pablo jamás desistió, sino que su corazón ardiente por cumplir la palabra del Señor, al ver a este varón que clamaba y pedía que le ayudaran, dice la palabra del Señor, enseguida. O sea que no esperó, no se detuvo, no estuvo sentado. Cuando el Señor le dijo, ve, él avanzó. Amén. Pero en ningún momento se detuvo. Quiso buscar otras alternativas. Amén. Yendo a tocar una puerta por aquí, yendo a tocar una puerta por acá, tratando de encontrar una oportunidad para seguir predicando el Evangelio, pero jamás se detuvo. Amén. Hasta que el Señor los tuvo que alinear a su voluntad para que este hombre, amén, recibiera la ayuda que él necesitaba por medio del apóstol Pablo y de Silas. Amén. Vemos que ellos fueron enseguida. Al momento que recibió, no sé si en ese momento sería madrugada, serían 1, 2, 3 de la mañana. Y en ese momento vino la visión de parte del Señor para que ellos fueran a predicar la palabra. En ese momento se pararon. Amén. A veces que nosotros, hermano, tenemos el don. Tenemos a veces que hasta un ministerio. Amén. Y se nos dice, amén, tú vas a ser de bendición. Y no lo creemos. Decidimos esperar y no decidimos tocar las puertas para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vemos que aquí el apóstol Pablo, él enseguida, y dice más adelante, procuramos partir para Macedonia. Cuando dice la palabra procuramos, él sabía que en ese transcurso iba a encontrar peligros. Iba a encontrar fatiga, iba a encontrar sol, iba a encontrar toda clase de obstáculos. Pero cuando dice procuramos, quiere decir que fue a pesar de las circunstancias. Fue a pesar de lo que él no entendía en ese momento, él fue. Amén. Siendo obediente a nuestro Señor Jesucristo, de que él ahí iba a ser de bendición. Amén. Cada uno de nosotros, lo vuelvo a repetir, tenemos ese don de parte del Señor. Tenemos estos dones que el Señor nos ha dado. Somos una maravilla de la creación de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tenemos una boca para poder glorificar el nombre de nuestro Señor. Tenemos ojos para mirar la necesidad de los demás. Tenemos oídos para que la palabra del Señor entre tan fuerte y nuestra fe aumente para agradar a nuestro Señor. Tenemos un corazón para poder amar a nuestro Señor Jesucristo. Te dice la Biblia que tenemos la mente de Cristo. Entonces, ¿qué nos impide avanzar? Amén. Dios nos ha dado toda bendición. Dios nos ha dado todo en cuanto manera. Entonces, ¿qué nos detiene? La convicción, la falta de pasión. Mas ahora Dios nos dice, y siempre nos ha dicho, no temas que yo estoy contigo. No te afliges, yo estoy contigo. El que empezó la buena obra en ti, Él mismo la perfeccionará. Aunque en el proceso tú tengas heridas, tengas malas experiencias, Él dice que Él hace la llaga y Él mismo la sana. Jamás te va a dejar solo si en cuanto tu corazón, tu mente esté alineado totalmente a la voluntad del Señor. En la voluntad del Señor, y vamos a ir caminando y aprendiendo poco a poco, y nos vamos a ir encontrando aquellas puertas cerradas. Y no porque en ese momento no sea la voluntad del Señor. Puede que esa puerta sí sea la voluntad del Señor, pero no es el momento. Amén. Más adelante, con más experiencia, con más vivencia en el Evangelio, esa puerta se abrirá. Amén. El Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros y Él no te daría algo que tú no podías llevar o no podrías llevar en tu propia vida. Así es que avanza en el nombre de Jesús. Piensa y medita en tu corazón todo el tiempo. Amén. ¿Qué es lo que el Señor te ha dado? ¿Qué es lo que tú crees que el Señor te ha puesto en ese corazón ardiente para servir a nuestro Señor Jesucristo? ¿Sabes cantar? Canta. ¿Sientes tú que debes de salir a las calles con una Biblia a evangelizar? Sal a evangelizar. Si tú sientes de parte del Señor el predicar, hable con su pastor, que le instruya, que le dirija, amén, que le dé todo lo que es necesario para que usted en algún momento llegue a ser un gran predicador o un gran evangelista, o si usted siente el llamado a ser un maestro, bueno, entonces busque a su pastor.
ante todo, mi hermano, ante todo, en general, quien sea, siempre debemos buscar la experiencia de nuestros pastores. Hay veces que nosotros, en nuestra poca experiencia, en nuestro poco caminar, tratamos de hacer las cosas como nuestro corazón nos lo dice, y olvidamos que hay gente y líderes y nuestros pastores que ya han pasado por ese proceso. Amén. Debe de caber en nosotros siempre la cordura de que nunca nos debemos de equivocar. Y para no equivocarnos, dice la palabra del Señor, que debamos buscar el consejo, porque el consejo es vida. Amén. Así es que busca el consejo de tu pastor, busca la palabra del Señor, añade conocimiento a tu vida para que puedas avanzar y para que tu convicción en el Señor, tu convicción en el don, en el ministerio que el Señor te ha dado, lo lleves a cabo aunque venga prueba, lucha, tribulación, hambre, frío. Aunque tu familia en algún momento tú digas que no acepta y a lo mejor no sientas ese apoyo, tú sigue adelante. Tú sigue adelante porque no es lo que vean tus ojos, sino lo que Dios quiere hacer contigo, aunque nadie mire que de ti puede salir algo glorioso. Amén. Y no para que tú te sientas, que eres algo. Amén. Sino para que nuestro Señor Jesucristo se mire en ti. Gloria al Señor. Amén. En esta tarde, mi hermano, este es el mensaje del Señor. Medita en tu corazón estas palabras, medita aquello que tienes y que el Señor te ha dado. Y haz que ese don avance, haz que lo que tú sientas en tu interior avance. Si en algún momento sientes temor a equivocarte por querer hacer algo, busca a tu pastor, busca a tus líderes, busca un consejo, pero jamás te detengas. No esperes a que Dios te vaya empujando, Dios te va a empujar. Amén. Pero no esperes a que te vaya empujando poco a poquito, cuando tú no accedes, tú no obras a fe. Así es que avance en el nombre de Jesús. Y en esta tarde, hermano, pues este es el mensaje. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Bendiciones a todos. El Señor les bendiga y reciban nuevamente un fuerte abrazo de nuestro pastor Eduardo Hinojosa, que Él está al pendiente de esta prédica y le ama en grande manera. En el nombre de Jesús. Buenas tardes a todos, bendiciones.